pongan sus camaritas, sus antenitas. Esperando se conecten los que huyeron. No hay dudas, no hay dudas hasta aquí. Más o menos con lo que vamos revisando tendríamos un poquito más claro, pues un poco a grandes rasgos fisiología y anatomía, que va a ser como muy importante. Bueno, nos falta un pedacito, pero pues para hacer diagnósticos más certeros y bueno, empezar a ver toda la lista de fármacos que tenemos en gastros, que son varios grupos importantes. ¿No hay dudas? De mi parte no, doctora, todo Muchas claro. Yo gracias. tengo una. A ver, Quique. ¿Qué, qué es lo que causa la colia? Eso no lo entendí bien. Disminución en la cantidad de bilirrubina. Ok. O ¿Sí? sea, ¿en qué patología debería estar pensando si llega un paciente con acolia? Bueno, la ictericia pueden ser de 3 tipos. La ictericia puede ser prehepática, puede ser hepática y poshepática. La prehepática en general es por problemas de grupo IRH, o sea, cuando hay hemólisis. Ajá. Hagan de cuenta aquí, vamos a poner así, etiología o causa y laboratorio. Ajá. Laboratorio. Aquí la prehepática sería hemólisis. ¿Cómo estaría hemólisis? ¿Cómo estaría la bilirrubina directa? ¿Quién me dice? Elevada. Ajá. Elevada. Bilirrubina indirecta alta y bilirrubina directa puede estar normal y bilirrubina total alta. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué bilirrubina indirecta aumentada? Pues porque hay hemólisis. Ajá. Grupo IRH, incompatibilidad, transfusiones, inmunización materno-fetal, etcétera. La hepática son 2 las etiologías. La hepatitis y la cirrosis. Aquí vamos a tener bilirrubina indirecta. ¿Cómo va a estar? Si el hígado no lo puede procesar, se declara incompetente, pues alta, ¿no? Alta, pero poco alta. Aquí podríamos ponerle 2 cruces, ¿sí? O 2 flechas. Aquí nomás una. Y bilirrubina directa, que no la puede procesar, también alta. Y la bilirrubina total, alta. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Y en la poshepática, que son las obstructiva que puede ser benigna, como un cálculo biliar, o maligna, como el cáncer de vías biliares o de páncreas. De vías biliares. Ajá. Esta va a tener bilirrubina indirecta, normal. Bilirrubina directa, muy alta. ¿Por qué? Porque ya no puede salir. La bilirrubina que produjo el hígado no puede salir porque están las vías biliares obstruidas por un cálculo o por un tumor, por eso es obstructiva. Y la bilirrubina total, alta. Ajá. ¿Sí? Las ictericias más amarillas, digamos, pues son las obstructivas. Ajá. Entonces, acolia es orina sin color, ¿sí? Orina clara, orina sin color. Y coluria es orina con muchas bilirrubinas, orina con aumento en bilirrubinas. Ajá. Por ejemplo, pues
la única bilirrubina que puede ser soluble, ¿cuál es? Una es insoluble y la otra es soluble. Una es conjugada y otra es no conjugada. ¿Cuál ¿La es directa? la directa? Ajá, es la única que es soluble, ¿sí? La directa. Entonces, cuando tenemos la ictericia por estas causas, pues vamos a tener coluria y alcoholia. Ajá, vamos a tener más bien coluria. Ajá, que hay aumento en la bilirrubina directa. ¿Sí? ¿Te contestamos? Sí, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Es una chulada esto de las bilirrubinas y de la ictericia. Bueno, entonces vamos a continuar. Brenda, ¿no ibas a preguntar algo? ¿No? Sí, es que se me apagó la lab, entonces ya no alcancé a escuchar sobre un tema que estaba hablando. Era de que había mencionado la doctora que cuando la persona como que vomita es cuando se empieza a sentir mejor, pero ya no entendí en qué momento, o sea, en qué patología, de qué patología estaba hablando. Doctora, si quieres Ah, contestarle. en los problemas de vesícula, ese es un dato que nos indica que puede haber una colecistitis litiásica o no litiásica, pero que haya una patología vesicular. Cuando el paciente, vamos a hablar de procinéticos y allí vamos a hablar un poquito del mecanismo de la náusea y el vómito, que puede ser por muchas causas. Pero cuando el paciente se siente como muy distendido y con mucho dolor a nivel de hipocondrio derecho, y eso mismo tiene estado nauseoso y vomita, eso hace una descarga, entonces hace que disminuya la carga gastrobiliar, entonces le produce cierta mejoría. Por eso es un síntoma cuando pensamos en problemas de colecistitis, que el paciente, bueno, tiene náuseas, vomita, porque eso le presenta cierta mejoría. Ya ustedes van a tener en su curso de gastro como incluso una de las maniobras más importantes cuando nos llega el paciente con cólicos vesiculares es colocar una sonda nasogástrica. O sea, justo para bajar la tensión a nivel gastrobiliar y eso provoca cierta mejoría, ¿no? Entonces, a veces cuando está muy agudo el cuadro, ponemos sonda, vigilamos y dejamos, y bueno, vamos al ultrasonido para tener una certeza diagnóstica, ¿no? Ok, entonces sí es como que muy específico ese síntoma de ese tipo de problemas. Pues no es tan específico, pero es frecuente que se presente, porque ya les digo, vamos a ver procinéticos y vamos a ver que las náuseas y vómitos pueden ser causados por muchísimas cosas, ¿no? Decíamos, a veces solo recuerdos de estados nauseosos o pues embarazo, cinetosis, o sea, mareos, o sea, vamos a revisar cuando en poquito ya veamos estos los procinéticos, que las causas pueden ser mucho, pero estas causas bueno, qué bueno, porque no vamos a volver a hablar de vesícula tanto, pero qué bueno que lo preguntas. Antes, como decía la doctora, cuando nos tocó a nosotros, las pacientes porque era más en mujeres, son patologías más, o eran más en mujeres, las patologías biliares, ¿no? De vesícula, lo clásico era mujer gordita, ¿por qué? Por lo dragoncito, ¿no? En multípara, con múltiples embarazos, múltiples hijos, porque eso, cuando vimos hormonas, ¿se acuerdan que dijimos que las hormonas favorecen la litiasis biliar, ¿no?
Entonces, antes eran así, gorditas, como yañosas y de muchos hijos. Ahora ya estamos teniendo cuadros de incluso litiasis vesiculares. Yo he tenido pacientes desde los 17 años o antes, ¿no? Por el uso de hormonales. Acuérdense que dijimos que los hormonales favorecen la formación de litiasis biliar. Entonces, bueno, cada vez son más frecuentes estos cuadros y hay que sospechar, ¿no? Náuseas, vómitos de contenido gastrobiliar, dolor o malestar después de los alimentos, sobre todo si son alimentos colicistoquinéticos y dolor en hipocondrio derecho. Esos datos hay que hacer ultrasonido para tener la certeza de qué problema estamos teniendo, pero muy probablemente sea colecistitis litiásica o no litiásica, ¿no? Ok, gracias. A ti, si quieres. Bueno, vamos a continuar. Nos quedamos en la secreción del intestino. Las glándulas están en distintas capas. Las intestinales o criptas del Lieberkühn en el fondo de las vellosidades de la mucosa intestinal, formadas por células mucosas y van a producir mucina. Y las células de Paneth o Panet, que secretan una solución acuosa electrolítica. Entonces, estas serían las que se encuentran en las vellosidades de la mucosa, ¿sí? En estas criptas del Lieberkühn. Y tenemos las glándulas de Brunner que están en la submucosa y liberan una secreción mucosa alcalina con aumento en la cantidad de bicarbonato. La cantidad de secreción intestinal es de 2 litros. Si se fijan ustedes, casi todo va a ser en promedio medio litro, litro y medio, 2 litros. Ajá. La composición va a estar por electrolitos, es isotónica con pH también alcalino entre 6,5 y 7,5 y la cantidad más se va a secretar en duodeno y va a ir disminuyendo en ilion. Los componentes son mucina, IgA. Las enzimas que se encuentran proceden de las células del epitelio del borde del cepillo, que al ser descamadas pasan a formar parte de esta solución como otro componente más. Y la función es proteger la mucosa, tanto en forma mecánica como química, y se regulan por el sistema nervioso entérico. ¿Sí? La dimensión de la pared estimula el plexo de Meissner, actuando sobre las células glandulares y aumentando la secreción. También las hormonas intestinales tienen el efecto del péptido intestinal vasoactivo o BIP, péptido intestinal vasoactivo. La digestión y absorción supone la ruptura decíamos que la digestión era el obtener alimentos del exterior y pasarlos al interior mediante un proceso de digestión o ruptura mecánica o enzimática. Ajá. Entonces, vamos a ver la ruptura de glúcidos, proteínas y lípidos por la saliva, el jugo gástrico, pancreático, las vellosidades del intestino. Los lípidos van a requerir solubilización o saponificación micelar por la bilis y los productos finales se absorben y se distribuyen. La digestión y absorción se completa en 3 horas. La absorción de lípidos es el que más tiempo va a tener, al 95%. En estómago se absorbe el alcohol y otras moléculas como aspirina, y en poca cantidad. Absorciones más en el intestino delgado y el agua y electrolitos en colon. La superficie es de 0.33 metros cuadrados, pero se incrementa en 1. Los pliegues de Kerr-Giddick también son de 1, las vellosidades por 10, o sea, por 30, y las microvellosidades o borde del cepillo 300. O sea que es una superficie de más de 300 metros cuadrados. El paso de las sustancias a través de la pared es posible gracias a una estructura adaptada. La superficie es grande, estos más de 300 metros, facilitando el paso de sustancias a través de la misma y, por lo tanto, la absorción. Esto es posible gracias a pliegues que incrementan 3 veces la superficie, pliegues de Kerr-Giddick, y la presencia de un gran número de vellosidades que aumentan aún más esta superficie. Y aquí lo podríamos ver en un dibujo. Ajá. O sea, el borde en cepillo de los enterocitos.
Las células de la mucosa intestinal tienen borde de cepillo, microvellosidades que hacen todavía más amplia la superficie de absorción, y se forman a partir de las células precursoras en las profundidades de las células de las criptas del Leverkusen y van emigrando al extremo de las vellosidades. Los enterocitos tienen una vida de pocos días. Cuando envejecen se van descamando a la luz intestinal y esta luz, el epitelio se renueva íntegramente en 6 días. La digestión y absorción de glúcidos. Vamos a ver rápidamente esto que ya vieron ustedes en bioquímica, pero no lo vamos a ver a nivel bioquímico, sino a nivel fisiológico, muy brevemente. Se consumen de 250 a 800 gramos por día, en donde el 50% de estos glúcidos es almidón, disacáridos, sacarosa, lactosa, monosacáridos, fructosa y glucosa. Se inician con la ptialina y el intestino por la amilasa pancreática, que actúan sobre enlaces alfa 1 y 4 internos del almidón, dando maltosa, que son dímeros de glucosa, maltotriosa, ditrímeros de glucosa y dextrinas, que contienen puntos de ramificación del almidón, y solo se absorben como monosacáridos. Los productos de la digestión o disacáridos se desintegran en el borde de cepillo, que contiene oligosacaridasas, maltasa, lactasa, sacarasa, isomaltasa, etcétera, y forman monosacáridos. Esta absorción de monosacáridos es por mecanismo dependiente de sodio y transporte activo secundario, dando fenómenos de inhibición competitiva entre ambas. Una vez los monosacáridos se encuentran en el interior y pueden penetrar por difusión facilitada en la membrana vasolateral y de ahí a la sangre. A diferencia de glucosa y galactosa, la fructosa es difusión pasiva y dentro de la célula, la glucosa antes del paso a la sangre. Las proteínas se ingieren de 70 a 90 gramos, de la procedencia es de carnes y lácteos. Además de la dieta y secreciones digestivas, 25%, que es por descamación de células epiteliales. La digestión de proteínas se inicia con la pepsina gástrica, dando polipéptidos y oligopéptidos y aminoácidos. Y se continúa en el intestino por proteasas de jugo pancreático, tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasas, colagenasa y elastasa, formando oligopéptidos en un 30% y diferentes aminoácidos en un 70%. La digestión se completa en el borde del cepillo, en los enterocitos, donde hay aminopeptidasas que están hacia el exterior de la membrana e hidrolizan los péptidos hacia aminoácidos. Pocos péptidos pasan al interior por un transportador ligado a hidrógeno. Se hidrolizan a aminoácidos por peptidasas citoplasmáticas y la absorción de aminoácidos por transporte activo secundario acoplado al sodio, habiendo 4 tipos de transportadores de aminoácidos: neutros, básicos, ácidos, y prolina e hidroxiprolina. Se absorben en el intestino delgado. Al colon llega casi poca cantidad, se cataboliza por la flora intestinal y se absorbe por pinocitosis. Tienen mínima importancia nutritiva y pueden desencadenar respuesta inmunológica. La digestión de lípidos, bueno, se consumen de 60 a 100, la mayoría triglicéridos, lecitinas, éstero de colesterol o vitaminas liposolubles. Se emulsifican y digieren y se incorporan a micelas. Por la bilis se mezclan con gotas de lípidos, pasando en gotas de 0.5 a 1 milimicra de diámetro. Y van a formar micelas de 4 a 6 nanómeros, 1000 veces más chicas de las que se absorben. La lipasa pancreática desdobla a triglicéridos, los triglicéridos a monoglicéridos y ácidos grasos. La lipasa gástrica va a digerir triglicéridos de cadena corta de baja actividad. La fosfolipasa disocia licetinas, lecitinas y ácidos grasos. El colesterol éster hidrolasa hidroliza el colesterol esterificado, los ácidos grasos y colesterol libre. La lipasa se absorbe y ancla ácidos biliares a la proteína colipasa pancreática, dando hidrólisis de estos triglicéridos, convirtiéndolos a monoglicéridos y ácidos grasos que se incorporan a las micelas. Los productos de la hidrólisis de lípidos son insolubles en medio acuoso intestinal. Entran al enterocito, ya producida la incorporación de micelas mixtas. Los productos de la digestión de lípidos
se van a poner en contacto con estas microvellosidades y se absorben a través de difusión de la membrana celular, penetrando al enterocito. Los lípidos van a difundir al interior, al líquido que los rodea, y penetran a través de la membrana epitelial. Las micelas difunden en sentido retrógrado y absorben nuevos lípidos que son transportados a las células de las vellosidades. Más del 95% se absorben y se recuperan en duodeno y poco se pierde en heces. En los enterocitos, los productos de la digestión de lípidos se unen a una proteína transportadora. Esto a lo mejor no vale la pena porque ya lo vimos cuando vimos lo de las estatinas, ¿no? Lo del metabolismo del colesterol y bueno, los kilomicrones abandonan la célula por exocitosis, llegan a la cisterna, al sistema linfático, dan la linfa de aspecto lechoso. Después de comer muchos lípidos, los ácidos grasos de cadena corta y media que salen de las células sin esterificar y sin incorporarse a los kilomicrones pasan por difusión simple a los capilares. Y los triglicéridos, bueno, pues también vamos a... Entonces aquí tenemos los transportes, ¿verdad? De kilomicrón, del colesterol VLDL, del LDL y del HDL. Y bueno, los lípidos en la sangre, pues se pasan a las células endoteliales y la lipoproteína lipasa se hidrosilan los triglicéridos de los kilomicrones, los ácidos grasos y glicerol que serán usados. La absorción del agua e iones. El agua que pasa por el intestino son más o menos 9 litros por día, 2 litros de los alimentos y 7 de las secreciones digestivas. Se va a reabsorber más del 80% en el intestino delgado, el resto en colon, y solo una pequeña cantidad de menos del 1% se elimina en las heces. Más o menos se calcula que por cada evacuación, se van a eliminar 200 mililitros de líquido. Por ejemplo, si una persona tiene 3 evacuaciones, serían 600 mililitros de pérdida de líquido. Los desplazamientos de agua tienen lugar por mecanismos pasivos osmóticos y se van a relacionar con el contenido de solutos. Siguen un gradiente osmótico creado por las sustancias absorbidas a la sangre. La absorción de agua y de iones, el paso del sodio al espacio intercelular da una solución hipertónica que arrastra el agua como consecuencia del gradiente osmótico creado. El agua pasa de la luz intestinal a través de las uniones estrechas entre las membranas de las células adyacentes, también por vía paracelular y a través del interior de la célula por vía transcelular. Las uniones estrechas tienen permeabilidades decrecientes del duodeno al colon. La vía paracelular en el transporte de agua se va reduciendo a medida que se progresa a lo largo del intestino. Y una vez en el espacio intersticial, el agua, gracias al gradiente de presión hidrostática creado, puede pasar a través de la membrana basal más permeable entre las uniones estrechas a los capilares sanguíneos. El cloro se absorbe en duodeno y yeyuno por difusión pasiva siguiendo al sodio. En ilion y colon es cotransportado activo con sodio. Y el intercambio de bicarbonato, el potasio difunde a través de canales y al interior por la bomba de sodio y potasio. El calcio se absorbe de 200 a 300 miligramos por día y se transporta en forma activa, transcelular y paracelular pasivo. El magnesio como el calcio. El fósforo, 65% por procesos pasivos y mecanismo acoplado al sodio, usando como transportador. El hierro, en forma de hemo, penetra al enterocito formando vesículas. De se da una digestión enzimática y se libera el hierro libre que se combina con apoferritina para formar ferritina. El hierro en su forma no hemo se libera de los alimentos y se solubiliza por la acidez del jugo gástrico. Permite paso del hierro férrico al hierro ferroso. Composición de las heces. Diarios se excretan de 100 a 150 gramos de materia fecal, de la que entre 30 y 50 gramos son sólidos y 70 a 100 gramos son agua o líquidos. La sólida, formada por residuos no digeribles, por ejemplo, celulosa, procedente de verduras, de fruta, pigmentos y sales biliares, secreciones intestinales, principalmente moco,
células del epitelio descamadas, bacterias, que es hasta 1/3 de los sólidos totales, y material inorgánico, como el calcio, fosfatos, etc. La cantidad de líquido de 200 o menos mililitros, cantidades superiores pueden dar diarrea de distintos orígenes, por laxante, que bloquea la actividad de la bomba de sodio y potasio TPasa, y la absorción intestinal de sodio. El cólera, por el vibrión colérico, o algunas infecciones bacterianas pueden dar diarrea al estimular la secreción de agua y electrolitos, por las criptas del Lieberkühn, llegando a perderse hasta de 5 a 10 litros de agua cada día, con grave riesgo para la salud. La flora digestiva. Tenemos 100 billones de bacterias, que es el 10 a la 14, que conviven de manera simbiótica y en más de 10 veces el número de células del cuerpo. Se distribuyen entre 400 especies diferentes, dando una diversidad de este ambiente ecológico. Se localiza en colon a concentraciones de 10 a la 12 por mililitro. En el duodeno hay 10 a la 4 por mililitro, que es una cantidad muy inferior, e indica la colonización bacteriana de todo el tubo digestivo. Las funciones de esta flora intestinal es metabólica, que está constituida, ya que la hidrólisis de glúcidos, como fibra insoluble, y los oligofructosacáridos producen ácidos grasos de cadena corta, como el ácido butírico, acético y propiónico. El butírico, que va a dar efecto trófico a las células del epitelio del colon, el acético, que es nutriente por la masa muscular, y el propiónico, que es nutriente por el hígado. Estas bacterias van a sintetizar vitaminas como son biotina, ácido fólico, complejo B y vitaminas K y E. El pH generado facilita la absorción de calcio, magnesio y hierro, y la degradación del propio moco colónico, que en su ausencia de estas bacterias no es degradado correctamente y causa edema en esta región. Entonces, la primera función va a ser metabólica, la segunda va a ser una barrera frente a los patógenos que agotan los recursos nutritivos sin quedar para otras especies, o sea, se acaban toda la comida que pudiera llegar, cualquier valor nutricional que pudiera existir, y evitan que otras especies patógenas pudieran vivir ahí. Controlan el pH del medio como acidificándolo, imposibilitando la presencia de otros organismos patógenos, y liberan bacteriocinas que atacan a otras bacterias. Y tercero, desarrollo y potenciación y modulación de la respuesta inmune. 80% de células inmunocompetentes están en tubo digestivo y producen la mayor parte de las inmunoglobulinas de 2 a 3 gramos de IgA. En los primeros momentos de la vida, la interacción de la flora microbiana con el sistema inmune produce la maduración del mismo. Estas fases de desarrollo de la microflora intestinal, la adquisición inicial de microorganismos, a las 48 horas de nacimiento ya se detectan 10 a la 9 y hasta 10 a la 11 de microorganismos por gramo de heces. En el parto normal se va a producir transmisión de flora intestinal que coloniza el intestino del niño. En el parto por cesárea se retrasa este compartir de flora. La lactancia se modifica el tipo de microorganismos. Con la alimentación complementaria se acerca ya al tipo de flora del adulto. Entre los 3 a 4 años la flora es del tipo del adulto y forma 40% del peso de las heces. Los antibióticos, sobre todo los de amplio espectro, van a destruir esta flora y va a requerir hasta 2 semanas para volverse a recuperar. Y bueno, con esto terminaríamos el repaso del tubo digestivo. Terminaríamos la estructura y función del tubo digestivo. No sé si tengan preguntas o comentarios. Bueno, y si no, pues bueno, sobre la marcha también pueden irnoslos preguntando, ¿verdad? Sí, doctora. ¿No? Bueno. No. Yo Entonces, sí, si me volvieran volver a explicar lo de la arenilla o biliar.
cómo, Ah, cómo es que se está formando. Es que cuando iban a dar la explicación, se fue la luz. ok, caray. Bueno, pues querían saber sobre el lodo biliar, ¿sí? Digamos que primero hagan de cuenta que aquí se los voy a poner fácil en un vaso. Ponemos, ¿qué les gusta? Vamos a poner café. Ajá. Ponemos café y ponemos a que se evapore, ¿sí? Seguramente al segundo día o tercer día vamos a tener hasta aquí y luego va a ir disminuyendo hasta que prácticamente quede una capa dura, sólida, porque se ha ido dando la evaporación del agua. Ajá. Eso se entiende fácilmente. Cuando tenemos lodo biliar, es porque ha permanecido mucho tiempo en la vesícula. Ajá. Ha estado algún tiempo en la vesícula, ¿sí? Y aquí se va reabsorbiendo líquido y va dejando que bilis se vaya haciendo lodo biliar. Y luego lodo biliar pasa a ser arenilla, ¿sí? Arenilla. Y al futuro va a ser los cálculos. Ajá. Esto va a ser por disminución del solvente y por la misma cantidad de soluto. O sea, el soluto no se modifica. ¿Sí? Sí, gracias. Una persona que esté en ayuno, por ejemplo, de esos ayunos que hacen de 2 días pues va a aumentar que esté la vesícula sin vaciarse. ¿Por qué? Porque se está reabsorbiendo agua. Ajá. Entonces lo va a hacer más espeso. Ajá. Eso fue más o menos lo que explicamos. No necesariamente, por ejemplo, si se hace un ultrasonido y se dice lodo biliar y al siguiente día la persona va a hacerse, bueno, o días después, ¿verdad? Y su alimentación es normal, no está en ayuno, y si le vuelven a decir que es lodo biliar, bueno, habría que pensar que va a ser futuros cálculos. Ajá. Pero si ya no, si ya la cantidad de las bilis es normal, pues quiere decir que no va a hacer cálculos, ¿no? Ya la arena biliar o arenilla, y es más probable que no vuelva, que no regrese a ser lodo biliar o bilis normal. Sí, doctora Jessica. Doc, ¿y hay alguna manera de disminuir este lodo biliar para que no llegue a Claro, cálculo? claro. Sí. Claro, la modificación de la dieta y estar monitoreando colesterol, triglicéridos para que se mantengan en niveles bien y sobre todo la alimentación. Eso es trascendental. Ajá. Bueno. Entonces vamos Una duda, a ver. ¿cuál es la diferencia entre colecistitis y colestasis? Colecistitis es con inflamación. O sea, ya las paredes de la vesícula y de las vías biliares tienen edema. Y colestasis nada más es, digamos, la permanencia en las vías biliares. Generalmente hay colestasis y colecistitis. O sea, la inflamación resultado de la éstasis de la vesícula de la bilis. Que no fluye bien. Ajá. Puede ser, miren, aquí puede ser, o sea, ¿cuál es el peligro de que haya cálculos y de que el tratamiento va a ser quirúrgico? Pero bueno, ¿cuál es el peligro? Va a depender el tamaño del cálculo, el tiempo que tengan allí y la propia individualidad. Acuérdense que de allí de la vesícula salen 2 conductos principales, ¿no? Hacia el intestino, hacia páncreas, ¿no? Entonces, el gran peligro es que se haga obstructivo, ¿no? Que sea un problema obstructivo. Mientras haya lodo y se están haciendo piedras, pero ahí estén, bueno, pues son molestias clínicas, pero no es peligroso. Pero si tapa la salida de ese drenaje
de la bilis, entonces sí se va a convertir en algo más grave. Es cuando ya el paciente empieza a tener ictericia y bueno, un problema obstructivo genera también problemas metabólicos y nos da una mayor urgencia. No hay gente que ni se entera, no se ha enterado que tiene cálculos, solo leves molestias de repente y de repente ya son cálculos muy grandes, que son molestos, pero no son tan riesgosos como los pequeños que pudieran irnos a obstruir el drenaje de la bilis. Entonces, colestasis es que está estancado eso y no hay drenaje, no está fluyendo la bilis hacia donde debe fluir, ¿no? Colecistitis es inflamación de la vesícula y puede ser obstructiva o no obstructiva. Y puede ser por cálculos o por otra cosa que la está obstruyendo, como un tumor, ¿no? Entonces es colecistitis. Si es aguda o si es crónica. Puede ser aguda o crónica. Y puede ser alitiásica, o sea que no es por piedras, sino es por otra causa. O puede ser litiásica, que es cuando el problema es por cálculos, ¿sí? Entonces, bueno, están bien sus preguntas porque dentro de nuestro temario no está mucho esto de vesícula, ¿no? Pero bueno, ya es bueno que lo vean. Son patologías muy frecuentes. Brenda, Y en el caso de la litiásica, ¿por qué podría ser entonces? ¿por qué es la litiásica? ¿Alitiásica o litiásica? Alitiásica. Puede haber, o sea, justo estos alimentos, a veces la ingesta de colecistoquinéticos y ya en un paciente que ya está sensible con esto, puede ser que cause que se inflame. O sea, puede haber, ya ven que dicen también, eso influye, ¿no? Que dicen, no, pues es que dio un coraje, se le derramó la bilis, ¿no? No es tanto que se derrame la bilis o el coraje, pero la vesícula es sensible y hace estos movimientos siempre para la degradación, la saponificación de los alimentos, está en constante actividad, pero sí hay causas como, pues, emociones muy importantes que causen espasmos o alimentos que son colecistoquinéticos, estimulan, eso es, colecistoquinéticos es la estimulación de la vesícula para que saque más bilis, ¿no? Fisiológicamente para la saponificación de los alimentos. Pero si esto se está generando por el tipo de alimentación que está teniendo el paciente o por el tipo de emociones que está teniendo también, o porque haya otro tipo de problemáticas como alimentos o como enfermedades subyacentes o neoplásicas incluso. Entonces, esto puede generar también la inflamación de la vesícula no litiásica, no solo por cálculos, hay más causas. Ok, gracias. No a ti. Bueno, vamos a continuar, doctorita, Sí, que doctora. ya vamos a empezar con los fármacos, ¿no? Con nuestra Así es, lista de sí, fármacos. así es. Vamos a ver la lista de todos los fármacos que sí vamos a ver. Ajá, así es. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Doctora, ¿el tratamiento siempre va a terminar, el tratamiento resolutivo siempre será la cirugía para estas complicaciones? No, si es litiásica, sí. Si es no litiásica, no. Va a depender de la causa. O sea, solo si es litiásica, sí tiene que ser quirúrgico porque ahí está lleno de piedritas. Pero si es otra causa, no, hay que estudiarla bien y puede ser no quirúrgico. Ok, gracias. Bueno, pues entonces vamos a empezar con nuestros fármacos. Los fármacos, esta presentación se las mando con mucho gusto. Se las iba a mandar hasta la próxima semana, pero se las mando de una vez. Por supuesto que ahorita no vamos a dejar tarea ni nada de esta parte hasta que ustedes, Para que hagan bien su examen.
Así es. Ajá. Entonces, nomás tienen 2 tareas, ¿sí? Que son andrógenos y anticonceptivos de esta semana. Bueno, entonces tenemos que los fármacos en gastro van a ser los procinéticos, que vamos a empezar a ver el día de hoy, los antieméticos, que van a servir para evitar el vómito, los antiácidos, que tenemos varios fármacos que nos van a ayudar como antiácidos, como es el gel de aluminio, de magnesio, de aluminio y magnesio, el fosfato, las sales de bismuto, el carbonato de calcio, los antihistamínicos H2, como simetidina, ranitidina, nisatidina y famotidina, los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, y algunos otros más nuevos, los laxantes, que hay de 4 tipos, los osmóticos, los enemas evacuantes, los suavizantes, los estimulantes y los que aumentan la fibra. Luego tenemos los antidiarreicos, tenemos los agentes antimotilidad, como la loperamida y el difenoxilato con atropina, y caulimpectina, furosolidona, etcétera, que son antisépticos del tubo digestivo. Y vamos a pasar luego, finalmente, a los antiparasitarios, empezando por los antipalúdicos, los antiamedianos y los antihelmínticos. Bueno, aquí, como ya habíamos visto, tenemos que que la regulación del tubo digestivo se da por este plexo que habíamos mencionado, que lo consideran como otro sistema nervioso central, que es el plexo entérico, el mioentérico de Auerbach y el submucoso de Meissner, y también pues la regulación endocrina, el sistema nervioso simpático y parasimpático, y neuronas intrínsecas que dan función local en la motilidad y secreción glandular. Tenemos los neurotransmisores y los neuropéptidos, y de neurotransmisores tenemos la acetilcolina, la noradrenalina, la serotonina y la histamina. Y de neuropéptidos tenemos la sustancia P, el péptido intestinal vasoactivo, la creatinfosfoquinasa, las endorfinas que regulan secreción de sustancias y motilidad. Y bueno, aquí están las capas del tubo digestivo que ya mencionamos. La motilidad, ¿verdad? Tenemos pues que van a ser estos reflejos contráctiles en respuesta al bolo o a la estimulación mecánica y química de la mucosa, y tenemos las de propulsión y las de peristalsis o de empuje. En los mediadores del peristaltismo tenemos transmisores de neuronas inhibidoras como el óxido nítrico, el péptido intestinal vasoactivo, la adenosina, el trifosfato, y transmisores en neuronas motoras excitadoras como acetilcolina, sustancia P, neurocinina A y otros. Y bueno, aquí está la regulación hormonal del tubo digestivo. Ajá. Tenemos la colecistocinina, el péptido inhibidor gástrico, la gastrina, histamina, gastrina intestinal, motilina, secretina, serotonina, somatostatina y péptido intestinal vasoactivo. Y aquí tenemos los sitios de producción, el estímulo que produce, los órganos diana y la actividad. Ajá. Entonces vamos a empezar con nuestro tema, que sería de procinéticos. Bueno, entonces vamos empezando. Si alguien nos hace el favor, si alguien quiere leer esta pausa clínica, FO, fondo de ojo.
APP, personales patológicos. DM, diabetes. Y bueno, si algo más no entienden, Samuel, si nos haces favor, muchas gracias. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, Ok. Pausa clínica. Hombre de 46 años con 5 meses de vómito de 5 días, no en proyectil. El color es de la comida ingerida. Recurrentes, náuseas, heces de color normal, constipación de 6 días previos, baja de peso no cuantificada, pies entumecidos, disfunción eréctil y mareos al ponerse de pie. Había sido tratado con prometacina sin alivio. En antecedentes personales patológicos, diabetes mellitus 2, tipo 2, desde hace 3 años, en tratamiento con glibenclamida suspendida y ahora metformina. Alcoholismo más, ay, menor a 20 unidades por positivo. semana. Sí, Alcoholismo ¿verdad? positivo. Ajá. Ah, ok. Menos de Ah, 20. positivo, disculpe. Ajá. Menor a 20 unidades por semana, una unidad igual a 8 gramos de etanol. No refiere tabaquismo. Era capataz de construcción. A exploración física caquéxico y deshidratado. Presión de 130/80, temperatura de 36.5 grados. Frecuencia en 92, Respiratoria. respiratoria 28. Fondo de ojo, hemorragias de puntos y manchas por retinopatía diabética. Cardiopulmonar, Normal. NL, ¿qué significa, doctora? Ah, ok, Normal. gracias. Cardiopulmonar normal, abdomen, heces duras en recto, laboratorio glucosa de 252 miligramos, potasio de 3.1, sodio de 137, creatinina normal, sin proteinuria. Para endoscopía, esófago normal, estómago tubular largo con apariencia mucosa y duodeno normal. El diagnóstico es una gastroparesia diabética y bueno, se empieza tratamiento con domperidona de 10 miligramos cada 8 horas, control de la glucosa y bueno, tratamiento a oftalmología. Muchas gracias. Bueno, como ven ustedes, este es un caso clínico clásico de un albañil, ¿sí? Es trabajador de la construcción, o sea, es albañil. Los albañiles, si ustedes se acuerdan, pues se van cada semana que les dan su raya. Bueno, no todos, desde luego, pero muchos se van a tomar, ¿verdad? Él toma mucho. Si se fijaron ustedes, una unidad son 8 gramos y él toma 20 unidades, ¿verdad? Bueno, menos de 20, pero casi 20, ¿verdad? Entonces, 20 por 8, 8 por 2, 16, serían 160 gramos de etanol, ¿sí? En forma pues, de cerveza o en forma de pulque o no sé, algún otro tipo de bebida. Y bueno, él ya tiene 5 meses con vómito, ajá, 5 veces, 5 por día, 5 vómitos al día, o sea, es mucho, ajá. No es en proyectil. La diferencia entre un vómito normal, bueno, ningún vómito es normal, pero un vómito que tiene náusea y vómito y arqueo procede del tubo digestivo. Un vómito que se da en proyectil es generalmente un vómito por irritación meningea, ¿sí? Es importante saber esto. Y bueno, es la comida ingerida. Ajá. Tiene constipación y ha bajado de peso. Tiene disfunción eréctil, que es una complicación tardía de la diabetes. Y bueno, él es diabético, dice que desde hace 3 años, pero sin embargo, su fondo de ojo nos habla que ya tiene, fíjense, tiene hemorragias de puntos y manchas por retinopatía diabética, o sea, tiene más de 14 años de diabético. Ajá. Mínimo, ¿verdad? 14 o más años. Y las heces están duras en el recto que se le hizo por tacto rectal. La glucosa no está muy descompensada, ¿sí? Y bueno, aquí estamos viendo que tiene un estómago largo, tubular, con apariencia, mucosa y duodeno normal, entonces gastropatía diabética. Entonces, en este caso, la domperidona es un tratamiento que se usa para el estómago con complicaciones tardías de la diabetes, ¿sí? Que se llama gastroparesia diabética. Muchas gracias. Bueno, entonces la hipomotilidad gástrica o gastroparesia
es el padecimiento en el cual se va a dar un retardo en el vaciamiento gástrico, en ausencia obviamente de obstrucción mecánica. Normalmente el estómago se vacía en hora y media, ¿sí? En 1.5 horas. Ajá. El estómago en la gastropatía diabética es un estómago largo, largo, que se vacía en 12 horas. Ajá. O sea, imagínense ustedes, pues ese estómago, ¿verdad? Vamos a ver un poquito la patología de la gastroparesia. Ajá. Entonces, los síntomas que da esta patología van a ser náusea, vómito, saciedad prematura. ¿Por qué? Pues porque ya continúa así, continúa con ese contenido y entonces tiene saciedad prematura, sensación de plenitud y distensión abdominal. Las manifestaciones agudas, dan manifestaciones agudas y crónicas. Las causas van a ser, aquí está la tablita, 28% va a ser idiopática, diabética, un 29%, postviral, 14% va a ser postquirúrgica, 10% va a ser relacionada al Parkinson, pseudoobstrucción en un 4%, esclerodermia en un 4% y en un 3% misceláneo. Entonces, como ven ustedes, pues una de las más importantes causas, pues va a ser la disfuncional es un 28% y la diabetes un 29%, o sea, y aquí tenemos un 50 y tantos, casi 60%, ¿verdad? Y otras causas, Parkinson y quirúrgica, ajá, pseudoobstrucción y misceláneo. Entonces, pues más o menos ahí van, ajá. Es muy importante. La que más vamos a ver, pues va a ser la diabética, ¿verdad? Entonces, aquí otra vez volvemos a lo del complejo motor, el complejo motor o marcapaso gástrico. Ajá. Aquí tenemos lo normal de contracciones. Vamos a tener que lo normal es 3 ciclos por minuto, con una variedad desde 2.4 hasta 3.7, o sea, en realidad 3. Ajá. Se llama bradigastria cuando están de 0.5 a 2.3 ciclos por minuto y taquigastria cuando están 3.8 hasta 10. Y aquí están más o menos los trazos de esta contracciones gástricas. La fisiopatología de esta gastroparesia. Fíjense, aquí tenemos, en esta gráfica tenemos por horas, ¿sí? Aquí tenemos 1 hora, 2, 3, 4, etcétera, horas. Y tenemos el 100% de líquidos o sólidos en el estómago. Ajá. 5 del total consumido. Ajá. O sea, tenemos el 50% y el 100%. Y en un estómago normal, este vaciamiento se va a dar pues más o menos entre 1 hora y media a 2 horas, ¿sí? Prácticamente a las 2 horas ya es muy poquito lo que queda. Esto es de líquidos, ajá. Lo de los sólidos o mezcla de líquidos o sólidos homogeneizados también va a ser más o menos a las 2 horas, ya se ha vaciado más de un 50%. A las 3 horas prácticamente ya se ha acabado de vaciar. Y tenemos aquí que el vaciamiento de sólidos en la gastroparesia diabética, a las 2 horas, pues está todavía prácticamente lleno, ¿verdad? A las 3 horas, a las 4 medio se empieza a vaciar un poco. Ajá. ¿Sí se entiende? Entonces, es un problema. ¿Qué creen ustedes que sea la causa en esta gastropatía diabética? ¿Cuál sería la causa? Obviamente la diabetes, pero ¿cuál? ¿Neuropatía? Es una neuropatía, pero ¿debido a qué? Tenía entendido que porque hay una desmielinización de las neuronas, ¿no? Así es, ajá. Pero básicamente, ¿qué es lo que encabeza este desfile de síntomas y signos? O sea, ¿qué se necesita
para enfermarse. Pues el apellido, ¿no? La diabetes, ¿sí? Una diabetes mellitus mal controlada. Fíjense, si vemos al señor, si vemos a este paciente, tiene dos años o 3 años de diabético, fíjense, 2 años a 3 años de diabético y usaba glibenclamida y la suspendió y ahora metformina. Ajá. Y sin embargo tiene hemorragias en el fondo de ojo. O sea, nos está hablando de un pésimo control de la diabetes. Ajá. Entonces, lo que causa esto es un mal control de la diabetes. O sea, que una persona, si se controla su diabetes en forma muy meticulosa, no va a desarrollar la gastropatía, por lo menos no a 14 años. A lo mejor la desarrolla a 60, 65 años. Y a veces se muere una persona por otras causas. ¿Sí se entiende? O sea, va a ser muy importante controlar su glucosa. Ajá. Bueno, entonces la hiperglicemia va a dar taquigastrias. ¿Sí? Ya decíamos que taquigastria es contracciones aumentadas de 3.8 a 10 ciclos por minuto en lugar de 3. Ajá. Entonces va a dar taquigastrias que van a disminuir las células intersticiales de Cajal, que es el marcapaso gástrico. Son células que están entre las células del estómago y que van a dar la regulación de estas contracciones. Ajá. Y entonces van a cansarse de estar esta taquigastria y va a haber una hipomotilidad en el antro y va a haber disritmias gástricas e hipertonía del píloro. O sea, que va a haber una hipertonía aquí que va a hacer que sea difícil el sacar este contenido que está aquí. Ajá. Fíjense, a las 12 horas, pues ya llegó más alimento. Entonces, se aumenta más el alimento. Ajá. Bueno, estas anormalidades, va a haber anormalidades de la conducción, bloqueos incompletos, escape, fibrilación y marcapaso ectópico, así como si habláramos del corazón, aunque ustedes no lo crean. Por supuesto que no nos toca revisar esto, ¿verdad? Pero bueno, que tengan ustedes en mente que pues hay también problemas de conducción y de contracción en el estómago. Ajá. Bueno, esta hipomotilidad se va a manifestar en el estómago con dificultad para el vaciamiento y en el colon, pues con estreñimiento. Ajá. Aquí tenemos una escala que se llama escala de heces de Bristol. Esta escala de heces habla del tipo, lo normal es el tipo 3 o el tipo 4, ¿sí? En el tipo 3, la popó o las heces tienen forma de morcilla con grietas en la superficie, ¿sí? O sea, está como secona las heces. Y en el tipo 4 es como salchicha o serpiente, debe ser lisa y blanda, o sea, como nuestras evacuaciones normales. Cada es o se le llama esívalo, ¿sí? Esívalo, ajá. A cada popó, digamos, a cada trozo, ajá. Cuando tenemos el tipo 2, que es como salchicha compuesta de fragmentos, se habla de ligero estreñimiento. Y cuando sale como boñigas de borrego, como bolitas de borrego, son trozos duros separados que pasan con dificultad, se habla de estreñimiento importante. Y al revés, cuando tenemos trozos de masa pastosa con bordes definidos, se habla de falta de fibra. Y el tipo 6 son fragmentos pastosos con bordes irregulares, que habla de ligera diarrea. Y el tipo 7, que es una evacuación acuosa, sin pedazos sólidos, que es totalmente líquida, se habla de diarrea importante. En el vaciamiento gástrico participa el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso entérico, el óxido nitroso y el péptido intestinal vasoactivo. En el fondo se relaja el estómago para que entre la comida, mientras que el antro licúa y filtra sólidos y va a bombear de este movimiento de olas que decíamos, va a bombear el quimo al duodeno.
El quimo ya en el intestino da una retroalimentación, aumentando la relajación del fondo gástrico, aumentando el tono del píloro y disminuyendo la motilidad antral. Y el resultado de esto va a ser que mientras haya nutrientes en el intestino, el vaciamiento va a ser lento. Los fármacos procinéticos, como su nombre lo dice, van a ser fármacos que van a actuar a favor del movimiento, ¿sí? Procinético, cinético, que es parte de la física, ¿no? Del movimiento. Entonces van a ser fármacos que van a mejorar la motilidad gastrointestinal, principalmente a nivel gástrico. Y algunos otros más van a ayudar a nivel del colon. Entonces, aumentan la frecuencia o fuerza de las contracciones del estómago, sin alterar su ritmo, y se usan para tratar el malestar o distensión abdominal, la constipación, el ardor de estómago, náusea y vómito, el síndrome de intestino irritable, la gastritis, la gastroparesia y la dispepsia funcional. O sea, van a ser fármacos que van a modificar todas estas causas de gastroparesia. Mejoran peristalsis, tránsito intestinal, velocidad de vaciamiento y disminuyen la presión de los esfínteres. ¿Vemos otro caso clínico, doctora, o ya no? Yo creo que ya no, doctora. Allí le dejamos porque tienen que ir a revisar todo lo de diabetes y de hormonas, porque mañana tienen examen. Y aunque son muy chipocludos y nunca tienen dudas, bueno, pues les invitaríamos a que le echen ganitas. Entonces, y ya estamos como en 5 minutos, ¿no? Sí. Sí, 5 minutos. Entonces, bueno, pues revisen, primero revisen bien sus acordeones y sus tareas de hormonas, porque mañana evaluamos por grupo. Entonces, mañana evaluamos por grupo. Échenle hartas ganas. Mañana, entonces, de 10 a 11, de 11 a 12 y de 12 a 13. Por grupo, acuérdense conectarse puntualmente. No hay tolerancia en la asistencia. Todos deben de estar. Es parte muy importante de su evaluación. Con esta evaluación cerramos la calificación del segundo parcial y ya con gastro estamos empezando el tercer parcial. Ya con estos temas de gastro estamos empezando el tercer parcial. Para su tristeza, mucho dolor y mucho extrañamiento, pues el lunes no tenemos clases. Entonces, ay, qué tristeza no verlos el lunes. Entonces, bueno, pues a partir de el sábado que ya hicieron su evaluación del viernes, pues pueden ir revisando todos estos temas de gastro para que empiecen con mucho interés este tercer parcial que va a determinar su evaluación de todo el curso, ¿no? Entonces, bueno, pues echarle hartas ganas, sobre todo, digo, a mí me da un poco de tristeza que la amenaza sean las calificaciones, cuando la motivación principal pues debe ser el aprendizaje. Pero bueno, lo van a ir comprendiendo a lo largo de su vida. Entonces, pues nos vemos mañana para nuestra evaluación. Échenle ganitas y nos veríamos para continuar con gastro dentro de 8 días. ¿Vale? Nada más les quisiera decir que la tarea, les vamos a mandar tarea ya de gastro, pero sería hasta de este sábado en 8, para que no se angustien. No dejen de hacer sus tareas, por favor. Es un punto muy importante. Casi las tareas llevan entre el 50 y 60% de la calificación de sus evaluaciones. Entonces, pues, échenle ganitas. Bueno. Nos vemos mañana, chicos. Hasta mañana, doctora. Cuídense Hasta mucho. mañana. Hasta mañana, doctoras. Hasta mañana.